como le puse la plática para atrás ni para agarrar impulso, ¿no? Y yo me pongo a pensar cómo Dios creó a los seres humanos, los creó para caminar hacia dónde, hacia el frente, ¿no? O sea, tú no vas a ver a un cuate que esté en la calle caminando de reversa, ¿no? O para atrás, ¿no? Y eso es por qué, porque Dios nos creó para impulsarnos a ir hacia adelante. Y eso me sorprende porque todos los seres humanos estamos hechos, Dios nos programó para caminar hacia adelante. O sea, es raro que te encuentres un cuate en la calle caminando para atrás, ¿no? Y ahorita que venía en mi coche me ponía a pensar cómo el retrovisor, ¿no? Está chiquito, ¿no? Y el parabrisas es más grande. ¿Por qué? Porque nuestra mirada nos enfoca hacia lo que está hacia adelante. O sea, nada sirve, imagínate que, ay, vi un coche bien bonito, ¿no? O vi algo padrísimo y me voy enfocando en el retrovisor, choco, ¿no? Y entonces, por algo, Dios nos permitió caminar hacia adelante porque quiere que avancemos en esta vida. Y te quiero hablar un poquito de la historia de esta, déjame poner aquí, de la historia que está en el libro de Génesis, capítulo 19, y te voy a leer un poquito, y ahorita te voy a dar la introducción y vamos a hablar un poquito de esta historia. Dice, al caer la tarde, dos de los ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad y en cuanto los vio, se levantó para saludarlos. Sin levantar la vista, se inclinó ante ellos en señal de respeto y les dijo, señores, estoy para servirles. Yo les ruego que vengan a mi casa, allí podrán bañarse y pasar la noche. Mañana podrán seguir su camino. Entonces, aquí llegaron a Sodoma unos ángeles, ¿no? Y Lot dice que estaba a la entrada y los vio y se postró y les dijo, quédense en mi casa, ¿no? A los ángeles. Dice que ellos le dijeron más adelante, dice que se lo agradecemos, pero vamos a pasar la noche en la calle. Dice, Lot siguió insistiendo hasta que los ángeles aceptaron quedarse en su casa. ¿Por qué este Lot insistió? Yo no sé si te imaginas cómo es Lot, a lo mejor te lo imaginas barbón, con la matita larga, peloncito, ponte en modo imaginativo cómo te imaginas a Lot. Pero este hombre dice que insistió para que se quedaran en su casa. ¿Por qué insistió este hombre? Porque en la tierra de Sodoma había mucha maldad. Había abusos, adulterio, robaban. O sea, había mucha maldad en aquellos tiempos en Sodoma, ¿no? Y yo yo creo que Lot le dijo a esos cuates, oigan, quédense en mi casa, o sea, porque si se quedan en la calle, se los van a transear, los van a asaltar, van a querer hacerles cosas que no están padres, ¿no? Porque él sabía la maldad que había en el lugar donde él vivía. O sea, yo creo que por ahí fue que este cuate insistió tanto. Y dice que bueno, aceptaron estos cuates, los ángeles aceptaron, y estos ángeles fueron ángeles enviados por Dios. Y dice que estos ángeles aceptaron, y dice que ya estaban por acostarse en el verso 4 cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, y los jóvenes y los viejos, y rodearon la casa, gritando con todas sus fuerzas, ¡Hey, Lot! ¿Dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. O sea, dice la palabra que llegaron jóvenes, viejos, y rodearon la casa. O sea, quiere decir que eran hombres. Pues esos hombres querían tener relación sexual con hombres que estaban en la casa de Lot. O sea, había una perversidad en ese tiempo en Sodoma. Y la cultura esa cultura, para ellos lo llamaban como normal, ¿no? Para ellos era algo normal, cuando realmente era en una inmoralidad sexual lo que estaba viviendo esa ciudad. ¿Te suena que en estos tiempos se parece a lo que vivían en estos tiempos se parece a lo que sucedió anteriormente? O sea, realmente ya lo llaman normal, ¿no? A lo malo lo llaman bueno, no pasa nada, está bien, ¿no? Pero realmente había una perversidad tremenda en esos tiempos. Y dice, Lot salió para hablar con ellos, pero al salir cerró la puerta y allá afuera les dijo, amigos, no hagan algo tan malo. O sea, realmente Lot les dijo, no hagan algo tan malo, es más, tengo dos hijas que no tienen esposo, se las doy, pero no les hagan nada a estos hombres. Y dice que
que aquellos le dijeron, quítate de ahí, ¿tú quién eres para decirnos lo que debemos de hacer? Ni siquiera eres de los nuestros. Fíjate, aquí dice esto, me llama la atención. Ni siquiera eres de los nuestros. Quiere decir que Lot estaba en una cultura, estaba en un lugar donde se vivía mucha perversión, pero ¿qué crees? Que era destacado porque no vivía como ellos vivían. O sea, se notaba que él no hacía todas las barbaridades y todo lo que hacían esos hombres de aquellos tiempos. Entonces era diferente, ¿no? Y por eso decían, quítate, tú qué nos dices, ni eres de los nuestros, ¿no? O sea, tú no eres como nosotros, tú no vas a las mismas fiestas que nosotros vamos, no tenemos, o sea, ¿tú quién eres, no? Y dice que mujeres lo quitaron en medio con la intención de echar abajo la puerta. Dice que, sin embargo, los ángeles que estaban adentro, dice, estiraron el brazo y metieron a Lot a la casa. Y dice, después de eso, los dos ángeles le dijeron, si tienes en la ciudad otros hijos o hijas, yernos o familiares, sácalos de allí porque vamos a destruir este lugar. Son tantas quejas que hay contra la gente de esta ciudad que Dios nos ha enviado a destruirla. O sea, realmente había mucha maldad en aquel tiempo. Y sabes, se parecen los tiempos hoy en día, tanta maldad. Yo me pongo a ver las noticias y con mi esposa estamos viendo la noche las noticias y yo creo que más del 90% de noticias que vemos son malas, ¿no? O sea, y ahí me pongo a ver que hay mucha maldad. O sea, hay mucha maldad y hay tanta perversión, hay tanta maldad en estos tiempos que en verdad no estamos tan lejos de lo que se vivía en aquellos tiempos. Y los ángeles dijeron, ¿sabes qué? A ver, tienes a tus hijos, a tus hijas, ¿qué onda? ¿Quién tienes, no? Y dice que Lot les contó a los hijos, a los novios de sus hijas. Eran dos hijas de Lot. Y los novios de sus hijas dijeron, este cuate está loco, o sea, ni al caso. Y no hicieron caso. Y entonces los ángeles dijeron, ok, vamos a destruir esta ciudad porque hay mucha maldad. Y entonces lo que dijeron es, agarra a tus hijas y a tu esposa y vete lejos, porque vamos a empezar a destruir. Y entonces se agarra, y Lot lo que le hizo caso a los ángeles, dijo, sí. Entonces los ángeles le dieron chance de que Lot se fuera, o sea, no al valle, sino a un lugar más lejos, a un lugar más lejos. Dicen, ok, Lot les pidió chance que se fueran de llegar a un lugar, y los ángeles le dieron chance, ok, hasta que llegues allá vamos a destruir la ciudad. Y sabes, me llama la atención, pero dijeron algo los ángeles a Lot, pero no se te ocurra voltear hacia atrás. A nadie, ni a tus hijas, ni a tu esposa, ni tú, no sé, o sea, no voltees hacia atrás, nada más es lo único que te pedimos, porque vamos a destruir la ciudad. Y eso yo me pongo a pensar cómo van saliendo de la ciudad, no, sus dos hijas, o sea, si hubieran rayado los esposos de sus hijas y se hubieran salvado, si le hubieran hecho caso a Lot, pero ¿qué crees? Que decidieron pensar que él estaba loco, porque también estaban envueltos en esa cultura de maldad, en todo lo que hacían. O sea, ellos estaban involucrados en toda esa parte también de hacer cosas perversas, mucha perversidad, mucha perversión había. Y en ese momento, cuando ellos van corriendo a toda velocidad, los ángeles los sacan, los echaron un empujoncito, los sacan, van corriendo ellos, y en ese momento se le ocurre a la esposa de Lot voltear. Dice que cuando la esposa de Lot voltea, se convirtió en una estatua de sal. Y sabes, le llama la atención, ¿por qué volteó esa mujer? ¿Por qué volteó? ¿Y sabes por qué volteó? Porque también dentro de ella, yo no sé, esta mujer de hecho está en la historia, en el libro, no se habla ni del nombre de la esposa de Lot. O sea, no dice el nombre, ¿no? Como por ejemplo en Abraham, ¿no? Que era su tío de Lot, ahí se habla de Sara, su esposa, ¿no? Dicen el nombre de ella. Pero acá solamente hablan de la esposa de Lot, ni siquiera le dicen el nombre, no tiene el nombre, ¿no? La esposa de Lot. Y hay quienes dicen que esta mujer, pues estaba envuelta en esa cultura de perversidad, de idolatría, o sea, de mucha maldad, ¿no? De mucha de esa cultura que está envuelta de ella. Y entonces ella volteó, ¿por qué? Porque ella salió de Sodoma, pero ¿qué crees? Que Sodoma no salió de ella. ¿Y qué quiere decir? Que muchas veces tú y yo, Dios nos saca de lugares o va quitando cosas que tenemos en nuestro corazón
Pero hoy te voy a preguntar esto, ¿en dónde estás poniendo la mirada hoy en día? O sea, esta mujer puso su mirada, volteó porque salió de Sodoma, pero su corazón estaba dentro de Sodoma. O sea, ella extrañaba todo eso que hacía en Sodoma. Quizá las fiestas, quizá la posición económica, quizá el estatus, quizá idolatrar a ídolos, ¿no? Y quizá, yo no sé en qué estaba, pero ella volteó porque su corazón estaba ahí, ¿no? ¿Has escuchado una frase que dicen, salí del barrio, pero el barrio no salió de mí? ¿Has escuchado esa parte? Salí del barrio, pero el barrio no salió de mí, ¿no? Y está bien, porque realmente cuando muchas veces estamos en estos tiempos que, que aprendemos conforme a las experiencias de la vida que tenemos, vamos aprendiendo, y eso nos enseña también a mejorar, ¿no? A ir cambiando muchas áreas de nuestra vida. Pero, ¿sabes? Esta mujer lo que hizo es que volteó y se convirtió en una estatua de sal. Y muchas veces dice la palabra, dice que nos pongamos nuestra mirada en Cristo, en el autor y consumador de la fe, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando tú y yo ponemos la mirada en cosas que no son de Dios, son otro tipo de cosas, muchas veces nos quedamos atorados. ¿Qué es poner la mirada en algo? Es poner la mirada que sea en una persona que no has podido perdonar y eso te está atorando a avanzar, ¿no? Quizá estás poniendo tu mirada y recordando las cosas de ayer, de antes, ¿no? Que no te permite avanzar a lo que Dios tiene para ti en el futuro, ¿no? ¿En qué estás poniendo tu mirada? Y te voy a decir algo. Quizá estás poniendo tu mirada en tu cuenta bancaria ahorita, en estos días, y que le estás echando cada rato un ojo a tu cuenta bancaria a ver cuánto van subiendo tus números. ¿Será que tu mirada está puesta no en Dios, sino en otras cosas? ¿En qué estás viendo? ¿No? Yo te puedo ver, o sea, ¿qué estás viendo? Probablemente estás viendo a lo mejor mucho Instagram, no es mal, pero a lo mejor mucho Facebook, estás viendo, vas en la calle y de repente pasa una chava y tú la volteas a ver y tu mirada está en una mujer que no es tu esposa, ¿no? ¿En qué está puesta tu mirada hoy en día, hombre? Te lo digo en serio. ¿Qué estás viendo? Cosas que no tienes que ver. ¿Qué estás haciendo cosas que no tienes que hacer? Y te digo verdad con todo respeto porque sí pasa. Que nuestra mirada muchas veces, en vez de ponerla en donde tenemos que ponerla, la ponemos en lugares donde no tenemos que ponernos. ¿No? Yo te voy a contar. No me pasa que de repente estoy luego así en Instagram, de repente pum, me sigo y de repente le digo a mi esposa, o sea, siento que perdí el tiempo. O sea, me siento como que este tiempo que no hubiera podido aprovechar, en verdad, híjole, lo desaproveché, ¿no? Era como tiempo oro, ¿no? Pero no está mal, o sea, un rato no está mal, pero en verdad, ¿en qué estás poniendo tu mirada, no? Y yo me acuerdo la historia de Pedro, cuando van cruzando en un barco, literal, y de repente agarra, y está Pedro, y ve a Jesús caminando sobre el agua. Y Pedro le dice, Señor, quiero caminar en el agua como tú. Pero Pedro puso la mirada en Jesús. Y Jesús le dice, ven, ven. Y entonces Pedro no volteó a ver nada, solamente volteó a ver a Jesús. Y cuando ve a Jesús empieza a caminar sobre el agua. Pero ¿qué crees? Que de repente los discípulos y sus cuates empezaron a decir, ¡hey, Pedro! No! Y empezaba una tormenta, pero él estaba caminando mirando a Jesús hacia adelante. Y en ese momento, cuando voltea hacia atrás, ¿qué crees que pasó? Se hundió. ¿Y qué pasa? Cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en las cosas de atrás, ¿qué crees que pasa? Que nos atoramos, nos quedamos pasmados como la esposa de Lot, nos hundimos y nos sentimos que no podemos avanzar como Pedro. ¿Por qué? Porque miramos hacia atrás. Y cuando dice la palabra, pero una cosa hago, decía el apóstol Pablo, poniendo mi mirada hacia el frente, dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar el premio que Dios tiene para nosotros, para mí. O sea, Dios tiene premios, Dios tiene galardones, Dios quiere no dejarte en tu pasado. ¿Qué te está atorando muchas veces? Por ejemplo, yo me acuerdo que algo que me atoraba mucho es que, por ejemplo, el tema económico, ¿no? Porque muchas veces yo ponía mi mirada hacia atrás, ¿no? Que a veces, pues sabes, nuestros abuelitos, mis abuelitos no tuvieron las oportunidades que hoy en día muchas veces podemos tener, que se nos pueden abrir oportunidades. Y yo me acuerdo que en la familia, pues, por ejemplo, en mi familia, pues, había, o sea, hubo una generación donde había escasez económica, ¿no? Y cuando había escasez económica, a veces esas fortalezas nos las hacemos nosotros de decir, no, pues que esto no es para mí, ¿no? No, es que
esas personas nacieron ricos, ¿no? Su papá lo heredaron, ¿no? Y había tantos argumentos cuando uno decía, es que esto no es para mí, pero realmente es que estaba poniendo yo la mirada en mis antepasados de que, pues, no, económicamente no les ha ido bien. Pero ¿qué crees que dije? Yo no voy a poner la mirada en el pasado, voy a poner la mirada en Jesús. Y dice en el autor y consumador de la fe. O sea, yo voy a poner mi mirada en mí como Pedro, porque yo sé que Dios tiene para mí un nuevo camino. Y dice la palabra en Isaías, nuevamente abriré un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dice, nuevamente abriré un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Quiere decir que cuando tú y yo ponemos la mirada en Dios, Él va a abrir un camino. Quizás si tú estás pasando un desierto de sequedad, donde te sientes atorado, donde te sientes que das vueltas sobre el mismo círculo, que no avanzas, si tú pones la mirada en Dios, ¿qué crees? Que dice que Él abrirá un camino donde no hay caminos. Y dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo llega por añadidura. Quiere decir que cuando tú buscamos primeramente el reino de Dios, o sea, el reino, o sea, Dios, el rey, su reino, lo ponemos nuestra mirada en Él y no en el pasado como lo hizo la esposa de Lot, sino ni en nuestras vivencias, en nuestro pasado. Cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en el reino de Dios y su justicia, dice que todo llegará por añadidura. Escucha bien, todo, no dice algunas cosas llegarán por añadidura, todo llegará por añadidura. Cuando tú pones tu mirada en Él, cuando tú pones tu mirada en Jesús, y fíjate lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Él es el mejor ejemplo. Jesús. Jesús puso la mirada en lo eterno. Te voy a contar por qué. Porque cuando Jesús fue a la cruz, si hubiera puesto la mirada en quienes lo estaban matando, en quienes los llevaron a la cruz, en quienes lo dejaron solo sus discípulos, o sea, Jesús no puso la mirada en eso. Jesús puso la mirada en algo más supremo, que era, sabía que si ponía la mirada en el Padre, en Dios, y en que a través de ese sacrificio que Él fue a la cruz, iba a cargar con todo nuestro pecado, con toda nuestra maldad, y sabiendo que Él era el único que podía ser inmolado, que podía aguantar el sacrificio, que era perfecto, que no había mancha en Él, sabiendo que esa misión a la que Él venía como Dios, como nuestro Creador, como nuestro Papá, como nuestro Señor, sabía que iba a valer la pena poner la mirada en lo eterno. ¿Y qué era poner la mirada en lo eterno? Que sabía que si iba a esa cruz, tú y yo íbamos a tener perdón de pecados a través de Él, y vamos a estar nuevamente con Él, o sea, sus hijos, tú y yo, vamos a estar con Él toda una eternidad, que no nos iba a dejar solos, nos iba a dejar al Espíritu Santo con nosotros, que vive dentro de nosotros cuando tú y yo lo aceptamos. O sea, Jesús no puso la mirada, escucha esto, no puso la mirada en las cosas del mundo, porque Él creó el mundo, puso la mirada en lo eterno, en que sabía que después de 2000 años, más de 2000 años que tú y yo estamos hoy aquí, podemos escuchar de Jesús cuánto nos ama, y que si ponemos que Él sabía que iba a valer la pena estar en la cruz así con los brazos abiertos, con unos clavos largos en sus manos, con una corona de espinas en su cabeza, con unos clavos largos, más largos que atravesaban sus dos pies. Él sabía que iba a valer la pena para que tú y yo escucháramos de Él después de 2000 años. No sé si dices, Dios, gracias porque tú me das el mejor ejemplo, Jesús, de poner mi mirada en las cosas eternas, en lo que vale la pena. Porque cuando tú y yo ponemos la mirada en las cosas del mundo, déjame decirte que probablemente la cuenta bancaria que tienes, gracias, es muy buena ahorita, o si no, regular, pero ¿qué crees? Que eso se va a quedar. Y decía, no es malo, es bueno, ¿no? Porque también es bueno, pero si tú pones tu mirada en el dinero, si tú pones tu mirada en tu cuerpo, en ti mismo, o sea, antes que poner a Dios en primer lugar, ¿qué crees que pasa? Estás desenfocado. Que tú y yo nos empezamos a desenfocar. Y en verdad te voy a ser honesto, en este tiempo fácilmente nos podemos desenfocar como hombres.
porque hay tantas distracciones en este tiempo que nos podemos desenfocar. Te voy a contar de unos cuates y muchos cuates que me han tocado que me dicen, Fer, ora por mí, ¿no? Porque no tengo chamba. Y es bueno tener trabajo porque pues, tenemos que chambear, ¿no? Porque tenemos esa, ser buenos administradores en nuestra casa, ¿no? Como cabezas de hogar, ¿no? Y entonces cuando oro por ellos, ¿qué crees? Que se enfocaron en Dios, pero cuando les llegó el trabajo, se desenfocaron de Dios, se enfocaron en el trabajo y dejaron al lado a Dios. Y sabes, es bueno primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y escucha esto, todo llegará por añadidura. Así que si te sientes atorado en este tiempo, escucha, quédate con este versículo solamente. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y escucha bien, todo llegará por añadidura. Así que enfoquémonos en lo que realmente vale la pena, en lo eterno, porque esto es pasajero y se va a quedar, pero realmente cuando tú te enfocas en lo eterno, ¿qué es en lo eterno? Buscar a Dios, congregarte, orar, pedir perdón, ¿no? Estar en comunión con Él, tener esa relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo todos los días, ¿no? Ponerte a cuentas y, y yo creo que eso va a valer la pena, no solo para ti, sino también para tu familia y para tus generaciones. Pues espero que esta plática te anime a que no vivas más del pasado, ni traigas a memoria las cosas antiguas, porque Dios está haciendo algo nuevo y Dios quiere que avances y que no te quedes solamente como una estatua atorado. Y si te has sentido atorado en este tiempo, es tiempo que te desactives, que dejes de voltear hacia atrás, que dejes de voltear a lo que te llamaba la atención antes, que te desenfocaba, quizá a lo mejor era, pues, si tú tomabas mucho, si tú fumabas mucho, si tú andabas en drogas, si tú andabas en la fiestota, muchas cosas, que en verdad es tiempo de que te desenfoques de eso, que te empieces a enfocar en lo que está por delante, que es en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, para que avances y no te quedes ahí estancado. Pues espero que esta plática muy cortita te anime a avanzar y no quedarte atorado, ¿vale? Nos vemos la próxima semana con otra plática más.